con sus 78 años, Joaquín era un señor de cabellos grises y ojos que reflejaban la sabiduría de toda una vida. Había trabajado como carpintero durante más de 5 décadas, construyendo no solo muebles, sino también relaciones sólidas con todos a su alrededor. Joaquín era conocido por su habilidad para transformar pedazos de madera en obras de arte. Su taller, una pequeña carpintería en el fondo de su patio, era un refugio donde pasaba horas inmerso en su oficio. Cada mueble que creaba llevaba una parte de su alma, y la comunidad lo reverenciaba por eso. Su vida, sin embargo, no había sido fácil. Viudo desde hacía más de una década, Joaquín había sufrido la pérdida de su amada esposa, doña Clara, una pérdida que dejó un vacío inmenso en su corazón. Sus 3 hijos, ahora adultos, habían seguido caminos lejanos en busca de mejores oportunidades. A pesar de la distancia, Joaquín siempre los apoyó, creyendo que cada uno debía seguir su propio camino. Pero los años habían cobrado su precio. La salud de Joaquín comenzaba a declinar y la soledad se volvía una compañera constante. Aún así, mantenía un espíritu resiliente y una sonrisa acogedora, creyendo que, de alguna manera, la vida aún le reservaba buenas sorpresas. Esta es la historia de Joaquín, un hombre que, a pesar de las adversidades, mantenía la esperanza viva en su corazón. Un señor cuyo pasado glorioso contrastaba con un presente solitario, pero que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Y aquí comienza nuestra narración, un relato de sufrimiento, abandono y, sobre todo, una transformación inspiradora. Cierto día, Joaquín empezó a sentir un dolor fuerte en el pecho, algo que nunca había experimentado antes. Preocupados, sus hijos, que hacía mucho no lo visitaban, decidieron llevarlo al hospital de la ciudad. Llegaron una tarde lluviosa, y el clima sombrío parecía reflejar el estado de ánimo de Joaquín. Miraba por la ventana del coche, las gotas de lluvia deslizándose como lágrimas por el vidrio, y un sentimiento de aprensión llenaba su corazón. En el hospital, Joaquín fue atendido de inmediato. Los médicos, siempre dedicados, le hicieron exámenes y diagnosticaron un problema cardíaco que necesitaba cuidados inmediatos. Sus hijos, preocupados por sus propios compromisos y vidas agitadas, decidieron que lo mejor sería dejarlo bajo el cuidado médico, creyendo que allí estaría seguro y bien atendido. Los primeros días estuvieron llenos de idas y venidas de enfermeras y médicos, todos atentos y dedicados a proporcionar el mejor tratamiento posible. Pero, a medida que los días se convirtieron en semanas, las visitas de sus hijos se hicieron cada vez más escasas, hasta cesar completamente. Joaquín, ahora solo en una habitación fría e impersonal, sentía la soledad apretar aún más su pecho. Cada vez que una enfermera entraba en la habitación, Joaquín levantaba los ojos con la esperanza de ver un rostro familiar, pero esa expectativa se desvanecía rápidamente. La sensación de abandono era aplastante. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el movimiento afuera, mientras se preguntaba cómo había llegado su vida a ese punto. Los recuerdos de tiempos felices en familia contrastaban dolorosamente con la realidad presente. Con el paso del tiempo, el hospital se convirtió en más que un lugar de curación física, se convirtió en un escenario de profunda reflexión para Joaquín. Revivía memorias, ponderaba sobre decisiones pasadas y se preguntaba si había fallado en algún punto al criar a sus hijos. Pero, a pesar del abandono, no permitió que la amargura llenara su corazón. En su lugar, decidió que de alguna manera encontraría una forma de transformar esa situación en algo positivo. Y así, en medio del silencio y el dolor, Joaquín comenzó a prepararse para un cambio en su vida, sin saber que su historia estaba a punto de conmover a miles de personas y cambiar para siempre el curso de su destino. Los días en el hospital parecían interminables. El tic-tac del reloj en la pared era un sonido constante que acompaña a Joaquín en sus pensamientos solitarios. Cada vez que la aguja se movía, sentía que la soledad pesaba aún más sobre sus hombros. Las pocas visitas de sus hijos se convirtieron en meros recuerdos, y el teléfono,
antes una esperanza de contacto, permanecía silencioso. Joaquín pasaba horas reviviendo cada detalle de su vida. Recordaba las risas alrededor de la mesa de comedor, las historias contadas junto a la chimenea y las noches en que arrullaba a sus hijos para dormir. Ahora, esos mismos hijos parecían haber olvidado al hombre que los crió con tanto amor y dedicación. El sentimiento de abandono era un dolor profundo, que no solo apretaba su corazón, sino que también hacía que su alma doliera. Observaba a los otros pacientes del hospital, muchos de ellos recibiendo visitas frecuentes de familiares y amigos. Las risas y conversaciones animadas que provenían de otras habitaciones hacían que el silencio de su propia habitación pareciera aún más opresivo. Joaquín se preguntaba qué había hecho mal, por qué sus hijos se habían alejado tanto y si alguna vez volvería a sentir el calor de una familia a su alrededor. Pero, incluso en los momentos más oscuros, Joaquín encontraba una forma de mantener la esperanza viva. Se aferraba a las pocas interacciones que tenía con el personal del hospital, que, a pesar de estar sobrecargados, siempre encontraban tiempo para una sonrisa o una palabra amable. Esas pequeñas muestras de bondad eran un bálsamo para su corazón herido y un recordatorio de que, a pesar del abandono, aún era visto y cuidado. En medio de esta tormenta emocional, Joaquín hizo una promesa a sí mismo. Decidió que no dejaría que el abandono definiera el resto de sus días. De alguna manera, encontraría una forma de transformar ese dolor en algo significativo, en una oportunidad de recomenzar. Y así, incluso envuelto en soledad, Joaquín comenzó a plantar las semillas de una nueva esperanza, sin saber que su viaje de redención estaba a punto de comenzar. Los primeros días de Joaquín en el hospital estuvieron marcados por una rutina monótona, interrumpida solo por las visitas regulares de enfermeros y médicos. Se despertaba con el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose, los pasos apresurados en el pasillo y el murmullo de las conversaciones en las salas contiguas. Cada nuevo día traía consigo la esperanza de una visita, pero también el temor de que esa visita nunca ocurriera. Los enfermeros, siempre atentos, se aseguraban de tratar a Joaquín con respeto y cariño. Estaba María, una enfermera joven y llena de energía, que siempre encontraba un momento para conversar con él, aunque fuera brevemente. Notaba la tristeza en sus ojos y trataba de alegrar su día con pequeñas historias de su propia vida, detalles que daban un toque humano al entorno estéril del hospital. El doctor Pedro, el médico responsable del caso de Joaquín, era un hombre experimentado y compasivo. Se interesaba no solo por la salud física de sus pacientes, sino también por su bienestar emocional. Durante las consultas, siempre le preguntaba a Joaquín cómo se sentía, no solo en términos de síntomas, sino cómo estaba realmente lidiando con la situación. El doctor Pedro sabía que la curación del cuerpo también dependía del estado de la mente y del espíritu. A pesar de los cuidados, Joaquín no podía evitar sentirse perdido. Observaba las paredes blancas y sin vida de la habitación, el dispensador de agua al lado de la cama y el reloj que parecía burlarse de su interminable espera. Las horas se arrastraban y se veía inmerso en reflexiones profundas sobre el pasado y el futuro. Se preguntaba si volvería a ver su casa, su jardín y su viejo taller, donde tantas memorias estaban guardadas. En una de esas mañanas solitarias, una trabajadora social llamada Ana entró en su habitación. Era una mujer de mediana edad, con ojos cálidos y una sonrisa que transmitía empatía. Se sentó al lado de la cama de Joaquín y comenzó a conversar con él, preguntándole sobre su vida, sus intereses y sus miedos. Ana sabía que, muchas veces, escuchar podía ser la mejor forma de ayudar. A medida que Joaquín compartía sus historias, sentía que se le aliviaba un peso de los hombros. La conexión humana, aunque breve, era una fuente de consuelo. Ana prometió hacer lo que pudiera para mejorar su estadía en el hospital y comenzó a buscar maneras de involucrar a Joaquín en actividades que pudieran distraer su mente y traer un poco de alegría a sus días. Así, los primeros días de Joaquín en el hospital, aunque llenos de desafíos y sentimientos de abandono,
también comenzaron a revelar pequeñas luces de esperanza. Pequeños gestos de bondad y atención plantaban las semillas de una transformación que, poco a poco, cambiaría el curso de su historia. Con el paso de los días, Ana, la trabajadora social, comenzó a pasar más tiempo conversando con Joaquín. Sentía que había algo especial en ese señor de ojos tristes, algo que necesitaba ser descubierto y compartido. En una de esas conversaciones, sentada al lado de la cama de Joaquín, Ana le preguntó sobre su vida antes de llegar al hospital. Joaquín, inicialmente vacilante, comenzó a abrir su corazón. Contó sobre su infancia humilde en un pequeño pueblo, donde aprendió el oficio de carpintero con su padre. Habló con cariño sobre los años de trabajo duro, construyendo muebles para la comunidad y ganándose el respeto y la admiración por su habilidad y dedicación. Su voz se iluminaba al recordar los días pasados en el taller, moldeando madera con sus propias manos. Ana escuchaba atentamente, encantada con cada detalle. Animó a Joaquín a continuar, y él contó sobre su matrimonio con Clara, el gran amor de su vida. Describió los años felices que pasaron juntos, criando a sus 3 hijos y construyendo una vida llena de amor y compañerismo. Incluso después de la muerte de Clara, Joaquín mantuvo el taller funcionando, encontrando consuelo en el trabajo y en los recuerdos que los rodeaban. A medida que Joaquín hablaba, Ana se dio cuenta de que su historia era mucho más que una narración de sufrimiento. Era una historia de resiliencia, de un hombre que había enfrentado innumerables dificultades y aún así mantenía un espíritu gentil y una pasión por lo que hacía. Vio que, detrás de la tristeza de Joaquín, había una fuerza interior y un deseo de encontrar propósito, incluso en los momentos más oscuros. Con cada nueva revelación, Ana sentía una conexión más profunda con Joaquín. Empezó a registrar sus historias, escribiendo cada detalle con cuidado y respeto. Sabía que la historia de Joaquín necesitaba ser compartida, no solo para traer un poco de luz a su vida, sino también para inspirar a otros. Ana decidió que haría todo lo posible para dar voz a la historia de Joaquín, con la esperanza de que la comunidad pudiera ver el valor y la riqueza de la vida de ese anciano que tanto había dado de sí. Y así, el primer paso para una gran transformación comenzó a ser trazado, con Ana decidida a mostrar al mundo la fuerza y la belleza que existían en el corazón de Joaquín. Ana pasó semanas recogiendo los fragmentos de la vida de Joaquín, creando un mosaico de historias que revelaban a un hombre extraordinario. Anotaba cada detalle, desde los días de juventud hasta los desafíos de la vejez, creando un retrato vívido y emocionalmente poderoso. Un día, decidió que era hora de compartir estas historias con más personas en el hospital. Ana organizó una pequeña reunión en la sala común del hospital, invitando a pacientes, enfermeros y médicos para escuchar la historia de Joaquín. Cuando llegó el día, Joaquín fue llevado en su silla de ruedas a la sala, donde encontró a una pequeña multitud esperando ansiosamente. Se sintió sorprendido y un poco nervioso, pero la sonrisa alentadora de Ana le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Ana comenzó a narrar la vida de Joaquín. Habló sobre su infancia humilde, el aprendizaje del oficio de carpintero y cómo transformaba madera en bellas piezas de mobiliario. Describió el amor profundo que tenía por Clara, su esposa, y el dolor insoportable de perderla. Habló sobre la dedicación de Joaquín a sus hijos, incluso cuando se alejaron, y sobre los muchos años de arduo trabajo que enfrentó con coraje y determinación. Mientras Ana contaba estas historias, la sala quedó en silencio absoluto. Las personas estaban cautivadas por la resiliencia y la bondad de Joaquín. Algunos limpiaban lágrimas discretamente, conmovidos por la profundidad de sus experiencias y por la dignidad con la que enfrentó cada desafío. Joaquín, al escuchar su propia vida narrada de manera tan hermosa, sintió una oleada de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía significado e impacto. Cuando Ana terminó, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Las personas se acercaron a Joaquín, ofreciendo palabras de apoyo y gratitud por compartir su historia.
Muchos dijeron cómo sus historias los habían inspirado y les habían dado una nueva perspectiva sobre sus propias vidas. La conmoción fue más allá de la sala común. Las historias de Joaquín comenzaron a circular por el hospital, extendiéndose como un fuego de esperanza e inspiración. La noticia llegó a los oídos de la administración del hospital e incluso de la prensa local, que se interesó en conocer más sobre el anciano cuyas experiencias estaban tocando tantas vidas. Así, la vida de Joaquín comenzó a cambiar. Comenzó a recibir visitas de personas que querían escuchar sus historias directamente de él, que deseaban ofrecer compañía y apoyo. La sensación de abandono que había marcado sus primeros días en el hospital comenzó a disiparse, reemplazada por un sentimiento de conexión y propósito. Joaquín se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento que había enfrentado, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Su historia no era solo un relato de dolor, sino una prueba de la resiliencia humana y del poder transformador de la empatía y la conexión. Inspirados por la historia conmovedora de Joaquín, los empleados del hospital decidieron hacer más que solo cuidar de su salud física. Querían proporcionarle momentos de alegría y dignidad, mostrándole que aún era valorado y querido. Todo comenzó con pequeños gestos. María, la joven enfermera, trajo un jarrón de flores frescas para la habitación de Joaquín, para alegrar su espacio. Sabía que a Joaquín le gustaban las plantas, y las flores coloridas le arrancaron una sonrisa. Otros enfermeros siguieron el ejemplo de María, decorando la habitación con dibujos y mensajes de aliento. El doctor Pedro, además de sus visitas médicas regulares, comenzó a pasar más tiempo conversando con Joaquín sobre sus pasatiempos e intereses. Descubrió que Joaquín aún tenía pasión por la carpintería, aunque ya no pudiera practicarla. Esto le dio al doctor: Pedro tiene una idea. Junto con Ana, la trabajadora social, el doctor Pedro organizó un proyecto especial. Lograron reunir algunas herramientas básicas de carpintería y madera, y transformaron una sala vacía del hospital en un pequeño taller. El plan era permitir que Joaquín pudiera volver a trabajar con madera, algo que le traía tanta alegría y significado. Cuando le presentaron el taller a Joaquín, se quedó sin palabras. Lágrimas de gratitud recorrieron su rostro mientras recorría el pequeño taller improvisado. No podía creer que los empleados del hospital hubieran hecho tanto por él. Se sintió revitalizado, con un nuevo propósito y entusiasmo. Con la ayuda de los empleados, Joaquín comenzó a hacer pequeños proyectos de carpintería. Escribía piezas simples, pero cada una de ellas estaba hecha con amor y dedicación. Los empleados del hospital se turnaban para ayudarlo, compartiendo momentos de risas y conversaciones mientras trabajaban juntos. El taller se convirtió en un lugar de encuentro, donde las barreras entre pacientes y cuidadores se disolvían. Las creaciones de Joaquín no solo decoraban el hospital, sino que también se ofrecían como regalos para otros pacientes, trayendo alegría e inspiración a todos. La historia de Joaquín y su talento comenzaron a ser conocidos fuera del hospital, atrayendo la atención de la comunidad local. La movilización de los empleados del hospital no solo trajo nueva vida a Joaquín, sino que también creó un espíritu de unión y compasión entre todos. Se dieron cuenta de que cuidar de la salud era más que tratar enfermedades, también era nutrir el espíritu y el alma. Y así, con cada pedazo de madera que Joaquín trabajaba, también esculpía un nuevo capítulo en su vida, lleno de esperanza y conexiones humanas profundas. La historia de Joaquín y el pequeño taller de carpintería en el hospital no tardaron en extenderse más allá de las paredes de la institución. Un día, una joven periodista llamada Laura, que trabajaba para el periódico local, escuchó hablar sobre el anciano que transformaba madera y corazones dentro del hospital. Intrigada, decidió investigar y escribir un artículo sobre él. Laura contactó a Ana, quien la recibió con los brazos abiertos y le contó todos los detalles sobre la travesía de Joaquín. Al conocer a Joaquín personalmente, Laura quedó impresionada por su humildad y la profundidad de sus historias. Pasó horas conversando con él, escuchando sobre su vida,
sus pérdidas y las nuevas esperanzas que habían surgido gracias al apoyo del personal del hospital. Con el permiso de Joaquín y la administración del hospital, Laura comenzó a documentar su rutina, tomando fotos del taller y registrando los momentos conmovedores que ocurrían allí. Joaquín, que inicialmente estaba tímido con la idea de ser el centro de atención, pronto se sintió cómodo con Laura, quien capturaba su esencia con delicadeza y respeto. El artículo se publicó en la edición dominical del periódico local, con el título El corazón de madera, la inspiración de Joaquín. El artículo destacaba no solo la habilidad de Joaquín como carpintero, sino también su resiliencia y el impacto positivo que su historia estaba teniendo sobre todos a su alrededor. Las fotos mostraban a Joaquín trabajando con dedicación, rodeado de enfermeros y médicos sonrientes, y las piezas de madera que él creaba con tanto cariño. La reacción fue inmediata. La historia de Joaquín tocó profundamente a los lectores, que se sintieron inspirados por su determinación y la bondad del personal del hospital. Mensajes de apoyo y cariño comenzaron a llegar al hospital, de personas que querían agradecer a Joaquín por su inspiración o que deseaban ofrecer ayuda de alguna manera. La cobertura no se limitó al periódico local. En poco tiempo, otros medios comenzaron a interesarse por la historia. Programas de radio, canales de televisión e incluso redes sociales comenzaron a compartir el artículo de Laura. La historia de Joaquín se volvió viral, con personas de todo el país conmovidas por su ejemplo de resiliencia y por la solidaridad demostrada por el personal del hospital. Joaquín, que antes se sentía olvidado y abandonado, ahora era celebrado como un símbolo de esperanza y renovación. Recibió innumerables cartas y visitas de personas que querían conocerlo personalmente, compartir sus propias historias y expresar gratitud. Su pequeño taller en el hospital se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y consuelo. La entrada de los medios en la historia de Joaquín no solo trajo reconocimiento y apoyo, sino que también fortaleció los lazos de comunidad dentro y fuera del hospital. La historia de un anciano abandonado que encontró una nueva familia y propósito en un hospital resonó profundamente, recordando a todos la importancia de la compasión y el poder transformador de una simple bondad. Con la historia de Joaquín ganando prominencia en los medios, la repercusión pública fue abrumadora. Personas de todas las edades y lugares se sintieron tocadas por el relato del anciano carpintero y su travesía de superación. Las redes sociales explotaron en mensajes de apoyo y solidaridad. Hashtags como Fuerza Joaquín y Corazón Madera comenzaron a circular, agregando una ola de compasión y admiración. Varias iniciativas espontáneas comenzaron a surgir. Escuelas y comunidades organizaron campañas de cartas para Joaquín, enviándole mensajes de cariño y aliento. Artistas locales y hasta de otros estados enviaron sus obras inspiradas por la historia de Joaquín, llenando su habitación en el hospital con colores y creatividad. Empresas donaron materiales de carpintería y herramientas, permitiendo que el taller de Joaquín en el hospital se volviera aún más equipado. La prensa continuó cubriendo el impacto de la historia, mostrando cómo Joaquín se había convertido en un faro de esperanza. Entrevistas en programas de televisión y radio permitieron que compartiera sus reflexiones sobre la vida, la resiliencia y la importancia de nunca rendirse. Cada aparición pública era un recordatorio poderoso de cuánto puede ser la humanidad compasiva y solidaria. Una de las repercusiones más significativas vino en forma de una gran donación anónima destinada a la mejora de las instalaciones del hospital. El donante, inspirado por la historia de Joaquín, quería asegurar que otros pacientes también pudieran encontrar consuelo y alegría durante sus estadías. Con estos fondos, el hospital pudo crear más espacios de recreación y terapia ocupacional, beneficiando a muchos otros pacientes además de Joaquín. Los hijos de Joaquín, que inicialmente estaban distantes, no pudieron ignorar la enorme repercusión de la historia de su padre. La exposición constante en los medios de comunicación y la avalancha de apoyo público los hicieron reflexionar profundamente sobre sus propias acciones y la distancia que habían creado. Sintieron una mezcla de vergüenza y deseo de reconciliación. Motivados por amigos y familiares,
decidieron que era hora de reevaluar sus prioridades y reconectarse con su padre. Un día, los hijos de Joaquín aparecieron en el hospital, vacilantes pero determinados a corregir sus errores. Encontraron a Joaquín en el taller, trabajando en una pieza de madera con la misma dedicación de siempre. Al verlos, Joaquín se detuvo, su corazón latiendo más rápido. El silencio fue roto por palabras emocionadas y abrazos apretados. Fue un momento de reconciliación, un paso importante para sanar viejas heridas. Joaquín, aunque sorprendido, abrió su corazón a sus hijos. Sabía que el perdón y la reconciliación eran esenciales para seguir adelante. La presencia de sus hijos trajo una nueva dimensión de alegría a su vida, llenando el vacío que la distancia había creado. Se comprometieron a estar más presentes, valorando el tiempo que aún tenían juntos. La repercusión pública de la historia de Joaquín no solo transformó su vida, sino que también creó un movimiento de empatía y solidaridad que tocó incontables otras vidas. Su historia recordó a todos que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la compasión pueden traer cambios extraordinarios. La historia de Joaquín, que había tocado los corazones de tantos, comenzó a atraer la atención de personas bondadosas de diversas partes. La solidaridad que inspiró se manifestó de muchas maneras, creando una red de apoyo que traspasó las paredes del hospital. Voluntarios comenzaron a frecuentar el hospital regularmente, ofreciendo su tiempo y habilidades para mejorar la vida de Joaquín y de otros pacientes. Un grupo de jóvenes, entusiasmados por la historia de resiliencia de Joaquín, organizó talleres de artesanía y carpintería, donde pacientes y voluntarios podían aprender y crear juntos. Estos encuentros no solo proporcionaron momentos de alegría y distracción, sino que también fomentaron un fuerte sentido de comunidad. Artistas locales y de otras regiones ofrecieron sus habilidades para transformar el entorno hospitalario. Murales coloridos comenzaron a aparecer en las paredes, inspirados por las historias de vida de los pacientes, incluyendo a Joaquín. Una de estas obras, un gran panel que mostraba a Joaquín trabajando en su taller rodeado de flores y naturaleza, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Entre los visitantes, también había terapeutas y consejeros que se ofrecieron para ayudar no solo a Joaquín, sino a cualquier paciente que necesitara apoyo emocional. Realizaban sesiones individuales y grupales, ayudando a muchos a lidiar con sus dolores y traumas. Joaquín, siempre dispuesto a compartir su sabiduría, se convirtió en una especie de mentor para muchos de estos grupos, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Organizaciones comunitarias y religiosas también se movilizaron. Grupos de iglesias y asociaciones locales organizaron eventos benéficos y recolectas para apoyar al hospital y mejorar las condiciones de los pacientes. El espíritu de solidaridad y compasión que despertó la historia de Joaquín generó una ola de acciones positivas que se extendieron por toda la comunidad. En medio de este flujo de apoyo, una figura especial se destacó. Doña Beatriz, una señora de edad similar a Joaquín, que había perdido a su esposo recientemente y se sentía sola. Al escuchar la historia de Joaquín, decidió visitarlo en el hospital. El encuentro entre los dos fue instantáneamente acogedor. Beatriz, con su sonrisa cálida y sus historias de vida, trajo un nuevo brillo a los días de Joaquín. La amistad entre Joaquín y Beatriz floreció rápidamente. Pasaban horas conversando sobre sus vidas, compartiendo recuerdos y sueños. Beatriz, una excelente cocinera, comenzó a traer comidas caseras para Joaquín, alegrando sus días con sabores que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La conexión entre ellos era profunda y sincera, mostrando que el amor y la amistad pueden surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Con la llegada de estas personas bondadosas, la vida de Joaquín se llenó de nuevos propósitos y alegrías. Ya no era solo un anciano abandonado en el hospital, se había convertido en un símbolo vivo de resiliencia e inspiración, rodeado de una comunidad que lo apoyaba y lo valoraba. Cada nuevo día traía consigo una nueva razón para sonreír,
reforzando la idea de que nunca es tarde para encontrar felicidad y propósito. Con el apoyo de una comunidad tan cariñosa y la reconciliación con su familia, Joaquín sintió una transformación profunda en su vida. Ya no era el anciano solitario y abandonado que había llegado al hospital. Ahora, rodeado de personas que realmente se preocupaban por él, Joaquín comenzó a construir un nuevo capítulo en su vida, lleno de alegría y propósito. El taller en el hospital se convirtió en un centro de actividades no solo para Joaquín, sino para muchos pacientes y visitantes. Joaquín empezó a enseñar a jóvenes y adultos las técnicas de carpintería que dominaba tan bien. Encontraba un inmenso placer en compartir su conocimiento, viendo la misma pasión por la madera florecer en otros. Cada pieza creada en el taller llevaba un pedazo de su historia, un testimonio de resiliencia y amor. Los hijos de Joaquín, ahora presentes y participativos, también se involucraron más en su vida. Visitaban regularmente, trayendo a los nietos para pasar tiempo con el abuelo. Las risas y juegos de los niños llenaban la habitación de Joaquín con una alegría contagiosa. Estos momentos de unión familiar ayudaron a sanar las heridas del pasado y fortalecieron los lazos entre ellos. Beatriz, la amiga especial que Joaquín conoció durante su estadía en el hospital, se convirtió en una presencia constante en su vida. Juntos, compartían no solo comidas deliciosas, sino también sueños y planes para el futuro. Beatriz, con su espíritu vivaz y cariño genuino, trajo una nueva dimensión de felicidad a la vida de Joaquín. A menudo paseaban por los jardines del hospital, hablando de todo y de nada, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Un día, los empleados del hospital organizaron una ceremonia especial en honor a Joaquín. Querían celebrar no solo su recuperación, sino también el impacto positivo que había tenido en tantas vidas. Durante la ceremonia, Joaquín recibió una placa conmemorativa y una llave simbólica del taller, reconociendo su valiosa contribución a la comunidad del hospital. En su discurso de agradecimiento, Joaquín habló sobre gratitud y resiliencia. Expresó su profundo agradecimiento a todos los que lo habían apoyado y compartido su travesía. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, reforzando la importancia de la compasión y la solidaridad. Con el tiempo, la historia de Joaquín continuó inspirando a muchos. Fue invitado a hablar en escuelas, iglesias y eventos comunitarios, donde compartía su experiencia de vida y la importancia de nunca rendirse. Se convirtió en un mentor para muchos, un símbolo de cómo incluso las situaciones más difíciles pueden ser transformadas a través del amor y el apoyo comunitario. Joaquín, ahora rodeado de familia, amigos y una comunidad que lo valoraba, encontró un nuevo sentido para su vida. Cada día era una oportunidad de hacer la diferencia, de crear algo hermoso y de esparcir esperanza. Había dado la vuelta a su vida, transformando el sufrimiento en fuerza, el abandono en unión, y encontrando, al final, una felicidad que nunca imaginó posible. La transformación en la vida de Joaquín fue un testimonio del poder de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Con el apoyo incondicional de su nueva comunidad, no solo superó el abandono y la soledad, sino que también encontró una nueva familia y un propósito renovado. El taller de carpintería de Joaquín en el hospital continuó prosperando, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y renovación. Jóvenes aprendices y pacientes en recuperación veían en el taller un lugar de curación y creatividad. Cada pieza de madera trabajada era una prueba viva de que la belleza puede surgir de las circunstancias más difíciles. Los hijos de Joaquín, ahora profundamente arrepentidos por su ausencia en el pasado, se comprometieron a estar presentes en la vida de su padre. Entendieron la importancia de valorar el tiempo juntos y frecuentemente planeaban actividades familiares que incluían a Joaquín. Estas experiencias no solo fortalecieron los lazos familiares, sino que también crearon nuevos recuerdos felices para todos. Beatriz, quien se convirtió en una compañera inseparable de Joaquín, trajo un nuevo significado a su vida. Juntos, compartieron no solo el amor por la vida, sino también la voluntad de hacer la diferencia.
comenzaron a participar en actividades comunitarias, ofreciendo su tiempo y habilidades para ayudar a los demás. La asociación entre los dos era una fuente constante de alegría e inspiración, mostrando que nunca es tarde para encontrar un nuevo comienzo. La historia de Joaquín y su travesía tocó tantas vidas que se convirtió en un libro, escrito por Laura, la joven periodista que primero documentó su historia. El libro, titulado El corazón de madera, se convirtió en un bestseller, esparciendo el mensaje de esperanza y resiliencia a aún más personas. Los ingresos del libro fueron donados a iniciativas de apoyo a ancianos en situación de vulnerabilidad, perpetuando el legado de Joaquín. En la conclusión de su historia, Joaquín reflexionó sobre todo lo que había pasado. Sabía que sin el apoyo de las personas bondadosas que encontró en el camino, su vida podría haber tomado un rumbo muy diferente. La gratitud llenaba su corazón, y se sentía bendecido por haber tenido la oportunidad de compartir su historia y hacer una diferencia en la vida de otros. La historia de Joaquín es un recordatorio poderoso de la importancia de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo y encontrar la felicidad. Es una invitación a practicar la empatía y la solidaridad, mostrando que juntos podemos superar cualquier adversidad. Al final, Joaquín no solo dio la vuelta a su vida, sino que también dejó un legado duradero de amor, compasión y esperanza. Su vida, marcada por el abandono y la superación, se convirtió en un faro para todos aquellos que enfrentan desafíos, demostrando que el poder del corazón humano puede transformar el mundo.